Tengan todos muy buenos días. Investigadores, representantes de los… Gracias. Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes, docentes, investigadores, investigadores de la Universidad Salvadoriana Alberto Maferrer, ingeniero Oviedo, doctor Chopin, a representantes de Aves El Salvador, ingeniero Luis Parada, bienvenidos a la Universidad Tecnológica de El Salvador. Reciban un cordial saludo desde la Dirección de Investigaciones, que esta mañana tendremos una jornada más del espacio UTEC Conciencia, un programa creado para divulgar y difundir la producción científica de nuestra universidad, para llevar los resultados de investigación a ustedes, queridos estudiantes, a los docentes, pero también al Salvador entero, y que vean la producción científica nuestra, que buscamos comprender los principales problemas que tiene El Salvador, pero también aportar con soluciones prácticas y aplicables a posibles soluciones a estos grandes problemas que enfrentamos en todas las áreas del conocimiento. Esta mañana conoceremos una investigación que emana de la línea de investigación de Industria 4.0. Los resultados son un aporte directo al sector productivo de nuestro país, en donde queremos dar una solución automatizada para monitorear la producción avícola de El Salvador, detectando algunos elementos que están evitando actualmente que la producción sea ágil y de calidad. Ya el ingeniero Omar Flores nos va a explicar más detalles de la investigación. Este estudio pretende ser una entrega, o queremos entregarla más bien a todo el sector productivo del país, en este caso el sector avícola, para que se pueda ejecutar y se pueda aplicar. Y con ello, desde la UTEC y la USAM, que estamos haciendo un trabajo conjunto para estos resultados de investigación, realmente aportar a que la industria 4.0, pero también que a dar impulso a la cuarta revolución industrial para que podamos realmente avanzar como país. La investigación es una herramienta clave para el desarrollo de los países. La investigación es una herramienta que nos permite poder aportar y no ser solo espectadores de los grandes problemas y desafíos que enfrentamos como El Salvador y el mundo, sino que para ser realmente agentes de cambio. Y ustedes como estudiantes y como docentes tienen la posibilidad precisamente de ser protagonistas de estos cambios, de hacer crecer a El Salvador desde todas las áreas del conocimiento. Hoy hablaremos justamente de un área de ciencias aplicadas, ¿verdad?, en donde vamos a aportar precisamente, pero estamos fusionando con veterinaria también, para que vean que una investigación puede ser también multidisciplinaria y que se pueden unir los esfuerzos para aportar realmente con productos concretos, ¿verdad?, con productos claves que nos van a ayudar a crecer El Salvador. Pero la Universidad Tecnológica también hace investigación en psicología, en derecho, en comunicaciones, en ciencias empresariales. También hacemos en diseño gráfico, y hacemos en todas las áreas del conocimiento, de nuevo con el objetivo, si bien de comprender qué está pasando en nuestro entorno, pero con el objetivo principal de transformar ese entorno, con soluciones, en este caso, como la veremos, una solución tecnológica que nos va a ayudar a contribuir como academia y como conocimiento científico a que crezcamos como país. Les invito entonces a que tomemos estos resultados de investigación como propios, como suyos, como creados por una institución que tiene bastante experiencia en estas áreas, ¿verdad? De hecho, también hemos aportado para el sector pesquero del país, ¿verdad?, como también el ingeniero Flores pues, ha hecho investigación para aportar soluciones en ese sector. Entonces, nuevamente, los resultados de esta investigación son de ustedes, son para que los podamos utilizar, para que nos apropiemos de ellos y para que podamos reconocer que en la Universidad Tecnológica pues hacemos conocimiento científico aplicable y ad hoc a los principales problemas que enfrenta el país. Así que muchas gracias, feliz día y pongamos atención en los resultados de la investigación. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Camila Calles por su valiosa intervención. A continuación haremos la presentación del ponente a cargo de la exposición de esta mañana, por lo que procederemos a leer su hoja de vida, Omar Otoniel Flores Cortés. Ingeniero electricista, con un posgrado en entornos virtuales para la educación y máster en docencia universitaria. Es investigador y docente en las áreas de automatización, programación de sistemas digitales embebidos, Internet de las Cosas y otras áreas relacionadas en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Y posee una especialización en soluciones Internet de las Cosas del International Center Theoretical Physical
ICTP. Italia. El maestro Flores cuenta con una amplia experiencia como consultor en proyectos de aplicación de sistemas de monitoreo remoto en la industria nacional. Especialista universitario en robótica didáctica, desarrolló más de 15 investigaciones y ha obtenido reconocimientos. Año 2020, premio a mejor investigador otorgado por CONACYT El Salvador, y año 2023, nominado como mejor docente por la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASIA, y por haber obtenido el mismo nombramiento a través de la Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas de la UTEC. Cabe mencionar que ha participado como expositor en congresos nacionales e internacionales, visitando durante los últimos años países como Turquía, Francia, México y Estados Unidos. Enseguida invitamos al maestro Flores al escenario para escuchar su exposición. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá. Para mí es un placer presentarles los resultados de esta investigación que hemos desarrollado en conjunto entre Universidad Tecnológica con el apoyo de Universidad Alberto Masferrer también. Bien, ¿de qué se va a tratar en esta ocasión? Acá vamos a hablar de los resultados acerca de el desarrollo de un sistema de Internet de las Cosas. Eso quiere decir la palabra que vemos ahí, IoT, Internet de las Cosas, para el monitoreo de gases en granjas avícolas. Todo esto bajo el concepto de bajo costo. Además, realizamos una implementación de este desarrollo en la granja escuela de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. El equipo está conformado básicamente en esta línea de investigación estamos pues mi persona junto a 3 investigadores de la Universidad Salvadoreña, el ingeniero Alberto, la doctora Mirna Rosillo y el doctor José Miguel Chopin, que aquí también nos acompañan. Si al final les quieren hacer preguntas ellos también, bienvenidas, ¿verdad? Así que bienvenidos a esto y vamos a comenzar. Primero comentar, esta, digámoslo así, que es la primera etapa de un proyecto de investigación que tenemos planeado nosotros, en el cual queremos aplicar tecnologías como Internet de las Cosas, Cloud Computing y demás en beneficio del sector avícola salvadoreño, que como vamos a conocer, el sector avícola salvadoreño tiene sus propias necesidades y sus propios problemas, y más en un entorno salvadoreño. Entonces nosotros queremos, desde nuestros respectivos departamentos de investigación, queremos proponer soluciones en ese sentido, de tal forma que hemos planeado un proyecto de investigación integral que se divide en 3 fases. La primera fase fue en el 2024, el año pasado, en el cual se desarrollaron desde 3 enfoques. El desarrollo de Internet de las Cosas, que es el monitoreo de remoto de 5 variables en tiempo real, que es lo que vamos a presentar hoy. También se desarrolló una nube o una cloud, y también desde el punto de vista veterinario, en el cual se van a analizar las variables que se capturó con el sistema desarrollado que se va a presentar hoy, versus el peso y la mortalidad que tuvieron las aves en ese caso de estudio. Para la fase 2, que es la que estamos en este año corriendo, pues tenemos planeado nosotros siempre los 3 enfoques y siempre agregarle, ¿verdad? Lo que teníamos más, irle sumando. Entonces, en este año queremos trabajar 6 magnitudes y automatización por medio de IA, del clima. Incluirle mensajes y luego, pues desde el estudio veterinario, cuál es el efecto que tiene la cantidad y el tipo de alimentación. Y así para el año 26, que sería la última etapa de esta línea de investigación, siempre tener 3 enfoques y enfocados nosotros desde el punto de vista de hardware en la escalabilidad y portabilidad, los pronósticos con Machine Learning y el análisis de rendimiento, y tal vez expandir esto a otras especies, no solo aves. Pues ese es el outline de lo que tenemos como línea de investigación.
De tal forma que estamos acá, en el primero. Ya tenemos desarrollado estos tres enfoques y ahora vamos a presenciar la ponencia de este enfoque. Estamos trabajando en estos enfoques y estos son los que nos falta por trabajar. Esa es la gran línea de investigación que tenemos. Entonces, comencemos con lo que vamos a ver ahora. Pues básicamente ahora lo que vamos a ver es la implementación de tecnologías de Internet de las Cosas para el sector avícola salvadoreño. Como todos sabemos, pues la carne de pollo que nosotros consumimos proviene de granjas avícolas, ¿verdad? No proviene de otro lugar más que granjas agrícolas donde la crianza de las aves pues se da justamente para eso, para ser consumida. Y en El Salvador específicamente tenemos de todo tipo de producción, desde producción industrial, mediana y a pequeña escala. Más de alguno de ustedes ha de conocer personas que cría pollos en su jardín, ¿verdad? O en su patio. Entonces, en una investigación previa nosotros detectamos que pues esta industria enfrenta desafíos, muchos desafíos, más que todo en la gestión ambiental de lo que está ocurriendo en el gallinero. Entonces nosotros con esta investigación lo que buscamos es proponer, hacer uso de una tecnología llamada Internet de las Cosas para monitorear las variables ambientales en esos gallineros. ¿Qué está pasando? El objetivo de esta investigación de esta parte de la investigación fue diseñar, implementar y evaluar un sistema electrónico de Internet de las Cosas que optimice el bienestar animal. En resumido, se desarrolló un prototipo funcional, se validó en campo y se demostró que es un sistema efectivo para monitorear lo que está sucediendo en la granja. Y a partir de eso, los tomadores de decisiones pueden decidir qué hacer. Entonces, lo que vamos a ver es básicamente estas temáticas. En esto hemos dividido la presentación. Vamos a hablar un poco de la situación problemática, la revisión literaria, la metodología que implementamos, los resultados y la discusión, terminando con las conclusiones de este proyecto. Bien, empecemos hablando por la situación problemática que nos llevó a plantear esta línea de investigación y en específico este proyecto del que estamos hablando hoy. Pues, más allá de las palabras, lo podemos reducir en esto. Muchos avicultores referenciaban esa frase: mis pollos se me están muriendo y no sé por qué. Y ahí se engloban muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues más allá de eso, haciendo una revisión literaria, la literatura nos dice que una de las afectaciones principales del por qué los pollos se mueren es porque están sometidos a un entorno tóxico en la granja, básicamente. Y ahí tiene que ver mucho con otros aspectos de productividad, costos y demás. Pues nosotros nos enfocamos en esto, en problemas como altas temperaturas, concentración de gases dañinos, estrés térmico, es lo que afecta. Eso lo dice la literatura. Bien, entonces nosotros lo que buscamos es buscar una solución a esto. Primero, resolver por qué se le están muriendo los pollos. La literatura nos dice de que se le mueren porque están sometidos a estrés térmico, altas temperaturas, gases nocivos. Pero ¿cuáles gases? ¿A cuánto estrés? ¿Qué temperaturas? Y específicamente en El Salvador, ¿a qué le vamos a llamar temperatura extrema? La temperatura extrema que se reporta en la literatura puede ser en Europa, en Estados Unidos, pero acá en una región tropical, ¿qué es temperatura extrema? Entonces, eso es lo que este desarrollo quiere mostrarnos, darnos datos, ¿verdad? Darnos datos. Entonces nosotros definimos que el manejo ineficiente de las condiciones ambientales en pollos de engorde, en El Salvador afecta la productividad,
Obviamente usted cuando está criando pollos no quiere que se le mueran, ¿verdad? Porque eso es dinero y eso es gasto de dinero, tiempo, esfuerzo, demás. Entonces lo que proponemos es una herramienta tecnológica para saber por qué se le están muriendo. En esta primera fase estamos proponiendo eso, un desarrollo tecnológico de un dispositivo para saber qué está pasando en la granja y poderle decir al avícola, mire, esto está pasando en su... Y lo hemos logrado. Bien, entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros nos enfocamos mucho en el desarrollo de dispositivos de Internet de las Cosas, que ya vamos a hablar qué es eso, y entonces vimos de que existe una brecha en el conocimiento, tanto local como regional, en ese sentido. En El Salvador, más allá de las dos grandes avícolas que tenemos en el país, los pequeños, medianos productores no tienen acceso a tecnologías que se adapten a las necesidades propias de ellos y más que todo a los costos de estos pequeños productores, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros hemos visto una brecha y en eso queremos proponer y avanzar en ese sentido. Bien, entonces, derivado de eso, pues, ya nos imaginamos, una investigación como esta es muy justificable, ¿verdad? Es muy necesaria para que estos pequeños y medianos productores puedan saber qué está pasando en su gallinero y por qué se le están, pues, por qué está teniendo pérdidas, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, básicamente el galpón en el que trabajamos, pero este podría ser cualquier galpón de cualquier productor mediano que ustedes conozcan, ¿verdad? Galpones en los cuales no tenemos ningún tipo de tecnología. Entonces, nosotros queremos aplicar tecnología de Internet de las Cosas en detectar qué está sucediendo. El objetivo que nosotros buscamos, o lo que podemos justificar, es que esto nos va a permitir detectar tempranamente problemas, va a permitir tomar decisiones ágiles de qué está pasando antes de que ocurran las pérdidas, nos va a permitir recopilar para luego analizar datos, ¿verdad? Para optimizar esa producción y reducir los costos, ¿verdad? Reducir costos. Actualmente, algunas de las granjas que tenemos, que se estudiaron previamente, no se tiene ningún control, no se sabe qué está pasando, no se registra ni la temperatura, ¿verdad? Y si se registra de una forma manual y podríamos decirlo que hasta muy deficiente. Entonces, otra justificación es justamente eso, ¿verdad? Avanzar en El Salvador en la propuesta de sistemas de Internet de las Cosas y específicamente tecnológicos propios, desarrollos propios que se ajusten tanto a la economía del país como a las necesidades ambientales propias del país. Eso es muy interesante. Y ahí es donde surgen estas preguntas de investigación. ¿Cuáles serán las principales variables que se necesitan medir? Ya que la literatura nos dice, los pollos se mueren por estrés térmico, por gases nocivos, pero ¿cuáles son esos gases? Dentro de la investigación, pues tuvimos que analizar eso. ¿Cuáles son los gases? ¿Cuáles son las variables que mayormente afectan el crecimiento de los pollos? También, una de nuestras preguntas de investigación fue, entonces, conociendo qué gases, qué variables, ahora, ¿cómo hacemos uso de las tecnologías de Internet de las Cosas para diseñar un aparato que permita monitorear? También otra pregunta de investigación fue, ¿cómo podemos hacer para comunicar y producir y generar el monitoreo remoto? Es decir, cómo conectar la granja al Internet, ¿verdad? Y que se pueda ver desde un punto de vista, desde afuera, remotamente, qué está pasando. Otra pregunta fue, ¿cómo implementar una plataforma para que el avícola o el productor pueda ver desde lejos y en Internet qué está pasando? También, al final, queremos saber cómo este sistema va a ayudar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el impacto en la reducción de mortalidades, que al final es lo que buscamos? Entonces, de ahí ya surgen los objetivos propiamente dichos de pues un estudio de investigación, ¿verdad? Tenemos el objetivo principal,
y tenemos nuestros objetivos específicos. Pues básicamente el objetivo principal de esta etapa de la línea de investigación, de este proyecto que estamos presentando hoy, fue implementar un sistema de Internet de las Cosas para recopilar, almacenar y visualizar en tiempo real variables ambientales en gallineros. Todo esto, ¿para qué? Para apoyar el monitoreo, la prevención y la reacción. Específicamente, entonces, buscamos diseñar estos sensores electrónicos, estas estaciones electrónicas para recolectar datos. Implementar estas estaciones que puedan transmitir los datos de forma automática a una nube. Construir esa estación, además de diseñarla, construirla, obviamente teniendo en cuenta el uso de elementos, componentes electrónicos de última generación y de bajo costo que se adapten al entorno local. Desarrollar una plataforma donde se pueda almacenar, procesar y visualizar los datos, realizar las pruebas de funcionamiento, porque hay muchas investigaciones que simplemente se quedan en que diseñan, desarrollan el aparato, ahí se queda en pruebas de laboratorio. Nosotros siempre queremos ir más allá y probarlo en condiciones reales, y ese fue uno de los objetivos. Y luego, pues, el que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Divulgar los resultados a la comunidad. Paralelamente también este proyecto está contribuyendo a los objetivos de desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo sostenible, el número 9 y el número 2. Industria, innovación e infraestructura y hambre cero. Bien, entonces teniendo eso, nosotros dijimos, bueno, hagamos una revisión literaria, un marco teórico, un estado del arte de lo que hay actualmente, ¿verdad? Para a partir de eso conocer y responder algunas preguntas de investigación. Específicamente, se realizó una revisión literaria para conocer qué variables ambientales son las que se necesita monitorear en un gallinero, porque si les preguntamos a ustedes ahorita directamente cuáles, pues algunos tenemos alguna idea, pero otros no, al menos. Bueno, la temperatura es una de las que salta a primera vista, ¿verdad? Que el pollo no esté tan estresado, pero también hay otros gases, y en la revisión literaria nos dimos cuenta de esto, que básicamente la producción avícola de forma intensiva genera gases tóxicos, amoníaco, también conocido como amonia, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno, que estos son gases que son producto del metabolismo de las aves y la descomposición del estiércol de las aves. Pues básicamente, pues la ave genera estos gases tanto en su metabolismo como en las excreciones que ellas tienen. Estos son los principales gases tóxicos que producen. En los gallineros se producen otros gases también, pero estos son de los principales que la literatura nos dice que hay que tener cuidado, ya que deterioran la calidad del aire en los gallineros, representan riesgos para la salud de la gallina y justamente también los trabajadores. Y aquí es donde muchos también sabrán de que ustedes cuando se van acercando a una granja, pues sienten un olor y ya dicen, hey, aquí hay una granja, porque sienten ese olor. Pues ese olor son estos gases y son dañinos tanto para las aves como para los humanos. Entonces, en concentraciones elevadas de amonio, por ejemplo, en la literatura aparece un número ahí, ¿verdad? 25 ppm, lo pongo porque ese es uno de los números que podemos encontrar en la literatura. Sin embargo, hay que ver de la literatura en qué condiciones se encontraron ese valor, ¿verdad? Y eso es lo que justamente nosotros queremos comparar luego en nuestro estudio. Eso fue para responder la pregunta, ¿qué gases, ¿verdad? ¿Qué variables ambientales? Obviamente estos son los principales, ¿verdad? Pero la literatura también referencia otro tipo de gases, además de la luz. La luz afecta también, puede ser que afecte el crecimiento, además de la temperatura. Otra pregunta entonces que teníamos como pregunta de investigación fue,
qué tecnologías, qué componentes existen actualmente y que sean asequibles para construir un sistema de Internet de las cosas que se adapte al entorno local. Y pues dentro de eso tenemos este resumen, ¿verdad? Que justamente existe en la literatura un área de aplicación que se conoce como el Smart Farming, que es la crianza inteligente o las granjas inteligentes, en lo cual básicamente es un concepto así como el de Smart City, que tanto la City como el Farming, que es la granja, dotarla de tecnología para que se autogestione. Entonces nosotros con nuestra propuesta entramos ahí. Y un primer paso es el diseño de un sistema de monitoreo. También, pues, dijimos, bueno, ¿será que en El Salvador ya existe esto? Y si existe, ¿en qué nivel existe? Y pues la respuesta es, no existen desarrollos propios salvadoreños. La respuesta también pasa por decir que hay avícolas, productoras avícolas, que sí tienen más de algún gallinero, de los muchos que tienen plantas, tienen 1 o 2 automatizados. Pero con automatización, pues costosa, automatización no desarrollada en el país y automatización que fue en el extranjero, vinieron extranjeros, lo pusieron y ahí está funcionando, pero los locales no saben ni de cómo funciona y además costó pues miles de dólares. Entonces ahí vimos una brecha nosotros para proponer esto también. Bueno, entonces ya luego de la revisión literaria nosotros, nuestro enfoque dijimos, nuestro enfoque, nuestra propuesta se diferencia de la literatura o de lo que podemos encontrar actualmente en estos pilares. Esto es lo que nosotros proponemos que nuestra investigación nos diferencia de lo que existe actualmente, ¿verdad? Y por lo tanto se convierte en la contribución científica de este trabajo. Primero, nuestra metodología y arquitectura es innovadora, ya que proponemos un sistema de IoT de bajo costo que incluya sensores con esta tecnología. No vamos a entrar en detalles de esta tecnología, pero decir que son sensores que combinan la oxidación del metal en el principio con el que ellos sensan los gases. Son sensores de tecnologías modernas en el cual ocupan aleaciones en el interior que cuando son calentadas a cierto nivel, ellos reaccionan con el gas y producen un impulso eléctrico, por decirlo de la forma más simple posible, y son de bajo costo. También nuestra investigación se diferencia a que nuestro sistema, comparado con los disponibles en la literatura, pues lo hemos diseñado para que pueda monitorear múltiples variables, ya vamos a ver cuáles, ¿verdad? Variables ambientales y gases, que eso es un número mayor comparado con las propuestas anteriores. También proponemos, se diferencia porque es una tecnología de bajo costo, ¿verdad? Obviamente es adecuado a países como El Salvador en vías de desarrollo. Y otra diferenciación es que es un contexto único, ¿verdad? Lo que venimos repitiendo, a veces la literatura nos reporta datos o límites, pero que son en contextos europeos o estadounidenses, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál fue la metodología para llevar a cabo estos objetivos? Ya dijimos, bueno, ya vimos cuáles gases son los preocupantes, ya vimos que existe una tecnología que se llama Internet de las Cosas que nos puede ayudar a construir esto, y entonces diseñamos el método, la metodología. Entonces, la puesta en marcha de esta investigación se basó en un método multinodal, experimentación sin hipótesis previa. Bueno, ahí hay una fotografía del equipo de trabajo que acá también nos acompañan los investigadores y la doctora Zaida, que es la encargada de la granja donde se hizo el experimento. El tipo de estudio es básicamente una investigación aplicada de desarrollo tecnológico más estudio de caso.
Desarrollo tecnológico desde el punto de vista que todas las herramientas, todos los equipos fueron desarrollados por nosotros, construidos por nosotros, y se desarrolló también un estudio de casos para validar ese desarrollo. Pues los participantes fuimos los departamentos de investigación de UTEC y USAM, y la granja experimental de la USAM, que amablemente nos prestó las instalaciones y también personal. Los instrumentos de recolección de datos de la investigación, pues investigación bibliográfica que realizamos un diseño y una construcción de prototipos electrónicos, y ahí utilizamos técnicas especiales para el desarrollo de prototipos electrónicos. Y ya en la validación de campo, pues hicimos visitas de campo, se construyeron los prototipos y se pasó a la etapa de implementación del sistema en una granja, y ya luego se recopilaron los datos, y son los que vamos a presentar. Entonces, voy a hablar acerca de algunas partes de esa metodología y lo que se hizo en esas partes de la metodología o en esos pasos. Desde el punto de vista del desarrollo de los dispositivos electrónicos de Internet de las Cosas, empezamos por definir los requisitos de ese sistema. Y aquí es donde les quiero comentar de que la literatura nos dice, un sistema de Internet de las Cosas básicamente es un dispositivo que permite conectar a Internet una cosa, donde esa cosa puede ser un gallinero, puede ser este auditorio, puede ser su casa, puede ser una refri. Dotar a esas cosas de habilidad de conexión a Internet, y que al mismo tiempo automáticamente esté reportando variables de su estado o de su funcionamiento, digámoslo así, que ese es el objetivo del Internet de las Cosas. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos hacer un sistema de Internet de las Cosas, ¿para qué? Para conectar el gallinero al Internet, y que automáticamente el gallinero esté subiendo, posteando qué está pasando dentro de él. Y eso de qué está pasando es cómo está su amonio, cómo está su temperatura, cómo está su CO2. Entonces el sistema desde el punto de vista técnico se dividió en 3 grandes bloques técnicos. Aquí estamos hablando del hardware que se creó. Los sensores o nodos, que son las estaciones en las cuales se diseñó el circuito electrónico y lleva los sensores, y en este caso son 4 gases, se decidió por 4 gases y 3 magnitudes ambientales. En total 7 magnitudes. Además, la estación o el nodo tiene adentro un controlador digital que es el que permite leer los sensores y procesarlos. Además, tiene el sistema como tal, está dotado de comunicación usando la red Wi-Fi. Nos decidimos por usar una red Wi-Fi ya que en la granja de instalación ya preexiste una red y no se tenía que invertir más allá de eso. Hoy casi en todo el lugar hay red Wi-Fi. Entonces, nos decidimos porque nuestro sistema utilizara ese enlace, aunque no es el único, ¿verdad? Más adelante estamos planeando de que hay granjas de que no tienen Wi-Fi. Y ponerle Wi-Fi es muy caro. Entonces estamos planeando también tal vez utilizar otro tipo de comunicación como el celular o Starlink o satelital, ¿no? Pero estas vienen futuras. Y bueno, la plataforma IoT, que es la plataforma o la página web o el lugar donde se van a estar recopilando estos datos. Aquí tenemos un esquema electrónico simplificado de lo que lleva el sistema como tal. Y podemos ver, pues acá el controlador digital y los 7 sensores. Los 7 sensores que están pendientes de lo que está ocurriendo en el gallinero. Estos 7 sensores pues se reportan al controlador. El controlador tiene su fuente de alimentación, tiene su firmware, que es el código, y tiene su transceptor Wi-Fi, y este se comunica con la plataforma en Internet. De tal forma que ahí en Internet tenemos almacenado lo que está ocurriendo acá, y todo esto de forma automatizada, sin intervención humana, ¿verdad? Que eso es uno de los grandes objetivos del Internet de las Cosas, que no haya intervención humana.
Bien, entonces ya que teníamos esa arquitectura del sistema, pues dijimos, ¿qué elementos físicos usamos para implementar esta arquitectura? Y aquí hay un listado, resumen, de lo más interesantes usados, de lo más importante. Como pieza central se utilizó un microcontrolador ESP32, que es como decir el microprocesador que traen las computadoras, solo que en este caso utilizamos un microcontrolador. No vamos a entrar en grandes detalles de las diferencias, pero decir que un microcontrolador es como un microprocesador de la computadora, pero en pequeño, ¿verdad? Con menos prestaciones. Pero es justo lo que necesitamos para nuestra estación. Utilizamos la placa de desarrollo TZD1, utilizamos, y estos ya son los números de parte de los sensores que se eligieron. Todos estos sensores que se eligieron son sensores pues que tienen las características de ser sensores de grado de laboratorio, es decir, de muy buena fiabilidad, además de que son de bajo costo y están basados en estas tecnologías que ya hablamos anteriormente, y su salida es digital. Como fuente de alimentación utilizamos un adaptador de 110 voltios porque también en la granja ya existe 110 voltios, entonces no teníamos que volver a implementar una red de potencia. Sin embargo, también en futuros desarrollos va a ir por ahí un panel solar. El procesamiento básicamente se desarrolló un código que básicamente lo que hace es leer los sensores, preparar el payload o la carga útil para enviarlo a internet y lo envía a la plataforma. Y en la plataforma básicamente lo que elegimos en este primer caso fue herramientas como Google Cloud en su versión gratuita, ya que recordemos que este es un diseño de bajo costo y adecuado para justamente el caso de uso de esta investigación. Y el almacenamiento de datos se realizó en Google Sheets. Si ven, herramientas de casi acceso libre. En la próxima investigación o en la investigación que está conjunta de esto, se desarrolló la nube, pero en otras herramientas como Azure. Bien, y teniendo ya elegido qué íbamos a utilizar, pues aquí también hay un esquema bien reducido, bien general, de lo que lleva dentro del aparato. Sus sensores, su fuente de alimentación, sus antenas, el microcontrolador y las herramientas informáticas utilizadas. Obviamente todo esto se construyó, se soldó, se programó, ¿verdad? Y ya luego que teníamos nuestras estaciones, pasamos a la etapa ahora de verifiquémoslas en un caso de estudio real. Llevémoslas a un caso de estudio. Y el caso de estudio, junto con los compañeros de la Universidad Alberto Maferrer, ellos tienen una planta piloto, una granja experimental en Zapotitán, y entonces se eligió esta granja para hacer el caso de estudio. Esta granja queda en el sector de Ateos en Zapotitán, y se eligió un gallinero de 10 metros cuadrados aproximadamente, que ya contaba con instalación de 110 voltios, ya contaba con una red Wi-Fi, que en ese momento estaba disponible en las oficinas, pero usando la tecnología actual disponible, podíamos extenderla a los gallineros. También teníamos disponibilidad de algunos estudiantes que están en su trabajo social para el mantenimiento y el manejo de los pollos. Y básicamente el experimento consistió en que nuestro aparato se puso a prueba en todo un ciclo de crianza del pollo de engorde. Es decir, desde que el pollo está pollito, de semanas de nacido, de días de nacido, hasta que termina su ciclo de crianza y se saca y se sacrifica para la venta. Entonces, durante todo ese ciclo de crianza, nuestro aparato lo pusimos a prueba. Y básicamente el experimento consistió en tener 200 pollos de engorde, 5 semanas y método intensivo de crianza. Método tradicional, se podría decir. Acá tenemos, este es el galpón con los pollos y los estudiantes. Este es el galpón vacío, así inició nuestro experimento. La ubicación de la granja, como les digo, en el occidente del país. Y bueno, el equipo de trabajo principal.
Entonces, antes de implementarlo, ¿verdad? Ya tuvimos que adecuar el galpón. Primero, pues se realizaron las instalaciones eléctricas necesarias para dotar de energía los nuevos sensores, ya que sí había 110, pero en el exterior del galpón, entonces teníamos que llevarlo al interior para alimentar nuestro diseño. También se utilizaron pues 2 nodos diseñados del que vimos anteriormente. De esta estación se desarrollaron 2 y esos 2 se implementaron. La red Wi-Fi, bueno, siguiendo con la adecuación, se decidió por instalar 2 nodos sensores a una altura de 30 centímetros, esto basado en los datos técnicos de los sensores, es decir, está el suelo, el piso del galpón, donde están los pollos, y a 30 centímetros estaban nuestros nodos sensores. El piso que se utilizó en la granja en el momento del experimento fue piso de cama de cáscara de arroz y hubo un recambio durante toda la prueba. La red Wi-Fi fue ampliada desde las oficinas hasta el galpón usando repetidores. Y en las paredes del gallinero pues era malla ciclón y en algunas horas de sol directo se utilizaba una tela o una sombra como las que se ponen en los viveros, por ejemplo. Y el gallinero pues básicamente estaba con luz natural y lámparas de luz artificial para proveer calor mientras los pollos estaban de días de nacidos. Así se adaptó. Ya luego, ya pues lo implementamos, pues aquí fue el primer día que se llevaron los pollos recién nacidos al galpón. Aquí ya teníamos nuestros sensores, aquí están las lámparas de calor. En esta primera etapa, pues el piso, como ven, es papel periódico. Es cuando se introdujeron los pollos y ya luego se cambió ese piso por piso de cáscara de arroz. Y como dijimos, todo lo demás fue el método tradicional, así como lo hacen ellos normalmente. Vean, tienen sus comederos, tienen sus lámparas, tal como lo hacen ellos. Nosotros no intervenimos en nada en el proceso más que en colocar nuestros sensores y estar recopilando lo que pasa. Y ellos trataron o criaron a los pollos como siempre lo hacen. Ahí teníamos los 12 pollos que básicamente, perdón, 200 pollos se adquirieron y ya aquí es un video cuando ya están un poco más grandes los pollos. Ahí están nuestros sensores. Y eso durante 5 semanas. Durante 5 semanas hasta que los pollos ya tuvieron un peso necesario para ya comercializarlos. Comentar algo bien interesante, que esta granja, a pesar de que es una granja escuela, ya que hay estudiantes que están ahí haciendo sus tesis o su especialización, y ellos, además de ver pollos, también están con otras granja, es también una unidad productiva, ya que estos pollos se venden, ¿verdad? O sea, los crían ellos y también se venden a los mercados locales y de ahí hay un retorno de inversión. Bueno, aquí ya vamos a hablar entonces ahora de los resultados. El primer resultado fue el sistema de Internet de las Cosas. El sistema de Internet de las Cosas, en el cual en esta primera etapa se desarrollaron 2 estaciones y se tuvo un almacenamiento en Google Sheets. Esos 2 noditos, ¿verdad? Y todo el sistema, además de los diseños electrónicos, los códigos, y todo eso es producto de esta investigación. También otro resultado, pues básicamente es la implementación, ¿verdad? Llevar a prueba esto, porque muchas veces en otros proyectos de investigación solo nos quedamos en el diseño, en la propuesta, pero no lo llevamos a la vida. Y aquí sí ya se puso en prueba en un caso de la vida real, digámoslo así. Entonces, acá tenemos más evidencia, ¿verdad? Aquí tenemos los 2 nodos,
pues tenemos las camas de arroz, ahí estaban los compañeros, y ese fue otro resultado. Durante la prueba, que fueron las 5 semanas, la plataforma estuvo transmitiendo a Google Sheet y se registraron aproximadamente 18.328 mediciones durante todo eso. En un principio se colocó o se programó el dispositivo para que cada 5 minutos se estuviera haciendo una muestra y enviándole a la plataforma. Recordemos que esta investigación es un experimento. Ese número no es un número aleatorio, nosotros lo decidimos hacer en corto para que ya luego podemos ver tendencias y basado en eso, en una segunda, ya podemos decidir que 5 minutos es muy rápido o es muy corto. Porque si ya luego vemos en los datos, que ya luego vamos a ver, si una temperatura no varió, tomamos en 10 minutos y no varió esa temperatura, pues eso significa que ya podemos mover o ampliar el tiempo de monitoreo de 5 a 10 minutos. También se calcularon promedios diarios y semanales de estos datos, ya que pues analizar 18.328 es demasiado. Se calcularon estadísticas descriptivas también y se calculó una matriz de correlaciones. Todo esto a partir de nuestro diseño. Recordemos que al final nuestro diseño hardware del sistema IoT lo que permite es brindarle al productor estos datos, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es esto, saber cómo se están comportando las variables ambientales en su gallinero. Y de tal forma que uno de los resultados también fue esto. Nosotros calculamos los promedios diarios y aquí lo graficamos en un mismo plano y tenemos la distribución de las 5 semanas, cómo se comportaron los gases. Al final obtener esto es un producto, es un resultado de nuestro sistema y obtener esto de forma automática. Imagínense en la forma tradicional, tenía que ir un trabajador 18.328 veces con un termómetro, con un medidor de gas, anotarlos, leerlos y estar haciendo eso. Este sistema solo lo pusimos y lo dejamos funcionando y él automáticamente recopiló. Y esa es una gran ventaja para los productores. Entonces, pues aquí ya no nos vamos a meter porque esta es una presentación del desarrollo tecnológico, pero aquí los compañeros veterinarios ya pueden analizar, ¿verdad? Miren, por ejemplo, amonio, ¿verdad? Que la literatura nos decía que es uno de los gases más tóxicos. ¿Qué pasó con el amonio? Vean, la verde empezó acá, hubo un pico, en la semana acá, otro pico y acá. Y vean, terminó en esto. Ahí ya el análisis veterinario ya nos puede decir algo, ¿verdad? Vean el CO2, cómo se comportó bajo un momento. Bueno, la luz, cómo se comportó, la temperatura, vean, la temperatura fue un poco más estable y así. Y ya de luego también tenemos otros dashboards en los cuales ya se puede individualizar cada una de las variables. Y aquí es donde también hay otro resultado interesante, en la cual podemos llegar nosotros a decir de las 7 variables que estamos midiendo, cuáles sí son importantes en el sentido de que tienen una alta variabilidad durante el periodo y cuáles son estables de tal forma que podríamos hacer un sistema que ya no las tome en cuenta y ahorrarnos ese sensor y reducir más costos todavía. Esta era una gráfica de promedios diarios. Cada día se tomaban alrededor de miles de datos y esos se promediaban y se sacaba el valor. Y estos son promedios semanales, ¿verdad? Si vemos, tenemos las 5 semanas de nuestro estudio y podemos ver cómo se comportó cada uno de los gases en esa semana. Por ejemplo, en la semana 3
es donde creció el amonio, y en la semana 5 también. En la semana 4 decreció, y vean cómo empezó en la semana 1 y es. Ya luego esto, en el análisis veterinario se va a hacer un cruce, ¿verdad? ¿Qué sucedió en el gallinero durante este pico, por ejemplo? ¿Qué sucedió en la semana 3? ¿Qué tipo de comida se les dio en la semana 3? ¿Cuánto pesaban en la semana 3? ¿Qué fecha del año era en la semana 3? Todo eso también es un análisis multivariable, ¿verdad? Pero recordemos, la investigación de este día es el aparato que nos permitió recopilar esto de forma automática. Bueno, también algunas estadísticas descriptivas de eso, ¿verdad? Teníamos nuestros 7 y acá tenemos, pues en total, como dijimos, 18.329 muestras. El máximo de amonio que registramos fue 240 partes por millón. El máximo de CO2, acá. Y vean estos valores son reales de lo que está ocurriendo en un gallinero en El Salvador, en el Valle del Zapotillo, que puede ser que cambien o sean los mismos que ocurran en un gallinero en Chalatenango, por ejemplo, en las alturas, o sea lo mismo que ocurre en un gallinero que esté ubicado a nivel del mar, ¿verdad? Entonces todo eso es parte de investigación que puede surgir a partir de diseño de nuestro sistema de Internet de las cosas. Y algo más importante, estos datos son reales salvadoreños, no de libro, ¿verdad? Entonces ya también próximamente tocará analizar esto junto a la literatura y ya tal vez publicar literatura con datos reales del entorno salvadoreño y no literatura basada en Europa o en Estados Unidos. Aquí tenemos otra tabla que ya juntamos los promedios semanales junto con estas dos nuevas variables, que esas son variables veterinarias, que los compañeros de veterinaria en su estudio van a recopilar también, van a tener como insumo. Vean, estos son los insumos que dio nuestro sistema. Si a eso les unimos cómo fue cambiando el peso y las muertes de pollos que tuvimos en esas semanas, ya luego se puede hacer una correlación, ¿verdad? De qué pasa. Vean, en la primera semana, en promedio, nuestros pollos tenían 155 gramos. Terminaron con 2.148 gramos. Podemos aquí también ya luego analizar en cuál semana ganaron más peso y junto a eso analizar cómo estaban los datos, los gases en ese momento. Vean aquí, en la semana 0 no se murió ningún pollo, luego tuvimos 3 decesos, 1 deceso, 3 decesos y 5 decesos. Este dato, ¿verdad? Para los matemáticos es muy importante, vean, decreció, aquí solo tuvimos 1 deceso. ¿Qué pasó en esa semana? La semana 3. Si vamos para atrás y vemos la semana 3, o vamos más acá y vemos los días de la semana 3, podemos analizar cómo estaban los gases. Y aquí, para finalizar, pues una tabla de correlación así, correlación estadística general de cómo se relacionan las variables. Todos estos datos se obtuvieron con nuestro sistema, ¿verdad? Con el sistema desarrollado. Y si nos guiamos por la literatura, pues el amonio, que es NH3, que es el más interesante, aquí podemos ver con qué otra variable se relaciona y de qué manera. A modo de discusión, pues recordemos, esta es la presentación del sistema de automatización para la recolección de los gases, ¿verdad? De esos datos. Esos datos se van a analizar luego y en otra presentación vamos a presentar el análisis veterinario. Entonces discutamos acerca del rendimiento de nuestro aparato que hemos diseñado acá. Pues la red Wi-Fi existente se utilizó y funcionó con una cobertura del 100%, no hubo lugares donde no tuviéramos cobertura.
El intervalo de transmisión de nuestro aparato hacia la nube fue de 5 minutos. El consumo de energía de nuestro aparato durante toda la prueba estuvo alrededor de 200 miliwatts en modo transmisión, cuando él transmitía, y durante los 5 minutos restantes estuvo en 100 miliwatts. La temperatura máxima de operación de nuestro aparato, pues lo hemos calculado en 60 grados. La transmisión de datos tuvo una tasa de éxito del 99.6 de éxito. Y recuerden, aquí estamos discutiendo datos técnicos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico que fruto de esta investigación. No estamos discutiendo los gases ni nada. Y quiero hablar específicamente de la transmisión de datos. La tasa de transmisión de datos significa, lo que calculamos aquí es que de todos los datos que el sistema quiso transmitir, ¿cuántos fueron recepcionados por nuestra plataforma? Encontramos que hubieron 4 horas en las cuales no se recepcionó nada. Sin embargo, el aparatito transmitió. Es decir, nuestro aparato pasó funcionando 1080 horas durante esas 5 semanas. De esas 1080, solo 4 horas no se recepcionó dato en la plataforma. Eso representa un ratio de 96.6 de éxito. Y acá, pues ya luego nosotros pues empezamos, ¿por qué sucedió eso, verdad? Si la red Wi-Fi no se cayó, digámoslo así. O sea, había red Wi-Fi en ese momento. Una de las conclusiones a las que llegamos es que esto sucede por usar plataformas gratuitas de Internet de las Cosas, como el Google Sheet, por ejemplo, en el cual Google Sheet tiene 2 modos. Eso lo discutimos muy a detalle en el paper. Tiene 2 modos de uso, ¿verdad? La versión gratuita y la versión pagada. Obviamente puede ser que en estas horas la plataforma de Google le dio preponderancia o recibió demasiadas solicitudes, pero él le dio preponderancia a las cuentas que eran pagadas, y las cuentas gratuitas como la de nosotros, pues las tuvo que dejar de lado. Entonces aquí es donde la otra parte de esta investigación, que es desarrollar nuestra plataforma propia, es donde va a cubrir este gap o esa brecha de conocimiento. También pues tenemos que el gas NH3 o la amonia, que es uno de los más críticos, pues superó los niveles recomendados por la literatura que decía, ¿se acuerdan al principio que andaba alrededor de los 25 a 50? Entre las semanas 2 y 5 pues lo superó, pero se notó una leve disminución en la semana 3 porque se cambió la cama de arroz. Es decir, donde los pollitos estaban, en la semana 3 los compañeros volvieron a cambiar la cama y eso generó que la amonia disminuyera. Entonces también aquí hay otro dato veterinario, ¿verdad? Cuando se cambia el piso, la amonia disminuye. Fruto de esta parte de la investigación, también se va a publicar un artículo científico en el cual se presenta el aparato. Se presenta este aparato. O sea que también es parte de los objetivos de divulgación, así como esta charla, también la publicación. Y como conclusiones, pues aquí está también parte del equipo, ¿verdad? Ya con los compañeros de la granja que nos ayudaron en el manejo de los pollos. Concluyendo sobre la efectividad y viabilidad del sistema que nosotros proponemos, este sistema pues demostró permitir un monitoreo en tiempo real, porque íbamos a la plataforma de Google Sheet y ahí veíamos cuando estaban llegando los datos. Y pues en eso fue efectivo. Utilizamos tecnologías asequibles de bajo costo comparado con las soluciones profesionales, por decirlo de alguna forma, y adaptado a las condiciones locales, que es lo más importante. Además, fue efectivo ya que proporcionó datos invaluables, ¿verdad?, de lo que está sucediendo adentro. Y ya la pregunta o la situación problemática aquella de que ¿por qué se me mueren los pollos?,
puede ser respondida, ¿verdad?, al analizar esos datos. Como resultados claves tenemos que se automatizó el monitoreo ambiental. No era necesario una persona que estuviera ahí todos los días midiendo, ¿verdad? Además, son 7 instrumentos que se reúnen en uno solo y además se automatiza la toma y la transmisión, evitando las mediciones manuales y mejorando la precisión. Otro resultado clave fue que esto se transmitió en tiempo real, ¿verdad?, a Google Sheets, reduciendo los tiempos de reacción, ¿verdad?, y que puede permitir a los productores tomar decisiones que lleven a la mejora. Si ven que está sucediendo algo, pues intervenir, ¿verdad? Otro resultado clave es que este sistema es escalable y es adaptable, ¿verdad? Ya que tenemos el know-how de cómo hacer esta estación, pues esta es tecnología desarrollada en casa y digámoslo así, que nos pertenecen los diseños y los software, de tal forma que podemos crear más e irlo escalando, ¿verdad?, a diferentes granjas. Otro resultado fue la innovación, ya que a partir de este desarrollo, nosotros, comunidad productiva en nuestras universidades, podemos ofrecer esto a las asociaciones avícolas que representa acá Luis. Podemos ofrecer el servicio de consultoría, estudio técnico sobre el estado ambiental de su gallinero. Se lo instalamos en su gallinero y ya cuando terminan las 5 semanas le mostramos los datos. Mire, esto fue. Y ya ellos pueden tomar decisión, ¿verdad? Así que también concluimos que nosotros estamos proponiendo innovación. Bueno, y a trabajo futuro, pues más allá de lo que ya vimos cuando en las primeras diapositivas, pues diseñar el sistema de automatización de ventilación. Ahora que nuestro sistema ya no solo nos diga qué está pasando, sino que él automáticamente, usando algoritmos de IA, pueda decidir qué hacer. Y lo haga. Y además, alertar de forma automática a los productores, ¿verdad? Que le llegue un mensaje, por ejemplo, y le diga, mire, el amonio está creciendo, voy a activar los ventiladores, y él los activa, y ya el productor ya sabe, ¿verdad?, qué está pasando. Además, investigar en técnicas avanzadas de análisis de datos, machine learning, para generar pronósticos, ¿verdad?, de cómo va a estar la producción o los gases, cómo se van a comportar en un futuro. Todo esto con el objetivo de, ¿qué?, mejorar la producción nacional, brindar soluciones tecnológicas hechas en el país con talento nacional y asequibles a todos los niveles. Así que muchas gracias por su atención y quedamos abiertos a preguntas. Agradecemos a nuestro ponente por compartir tan valiosa información y sobre esto del Internet de las Cosas en el sector agrícola. Seguidamente abrimos el espacio para escuchar preguntas de nuestro público. Aquí también me acompaña parte del equipo de investigadores que también a ellos les pueden preguntar, ¿verdad? Aplausos. Bien, ¿alguna consulta, algún comentario, alguna duda, alguna idea? Luis. Gracias, buenos días. Inicialmente, felicidades por los datos, por la investigación, a todo el equipo investigador de ambas universidades. Y tengo 2 consultas. La primera, ¿cuál será la vida útil de los 2 sensores que fueron utilizados, que usted mencionó 2 tipos? Y la otra, cuando se dijo que no fueron transmitidos los datos por 4 horas, ¿fue de manera continua o acumulada?
Gracias, Luis. Respondiendo a la última primero, acumulada. El mayor tiempo que pasamos sin transmitir fueron horas, 1 hora lo más que pasó sin transmitir. 1 hora lo más que pasó sin transmitir. Obviamente también detectamos en algún momento que se fue la energía eléctrica en la granja, pero eso siento que ya no es parte de nuestro sistema, ¿verdad? Básicamente, como toda la tecnología actualmente, si no hay electricidad, entonces acumulado, 4 horas acumulado. Y la segunda, pues, hablamos antes de iniciar la charla, que los sensores con esta tecnología, el fabricante recomienda cambio cada 2 años. Cada 2 años, cambio o recalibración. Sin embargo, pues los costos lo permiten el recambio. No quiero hablar tanto de cantidades y dinero aquí, porque eso ya es parte de las unidades de transferencia de las universidades, pero comparado con una solución profesional traída del extranjero que cuesta miles, decenas de miles, están de alrededor de los miles, por ejemplo. Entonces, es una reducción de costos del 75, casi 80% de una solución comercial. Entonces, recambiar este tipo de sensores cada 2 años es lo que recomienda el fabricante. Sin embargo, aquí le quiero contar una anécdota. Nosotros en nuestra investigación previa fuimos a proponer esto a FAO, ¿verdad? FAO. Y les propusimos que íbamos a empezar esta investigación y que ellos estaban interesados. Y justamente nos dijeron algo similar, de que ellos ya habían implementado un sistema así, que había venido de España y que les habían donado de España y lo fueron a poner en una granja en Oriente. Y resulta que no les funcionó, porque para empezar, la forma de transmisión, los protocolos de transmisión europeos no se adaptaron a los salvadoreños. El equipo esperaba un protocolo de transmisión, por ejemplo, por decir algo, 5G, y en El Salvador no hay 5G. Desde ese punto de vista no funcionó. Otra cosa fue de que a la semana de tenerlo se les oxidó el aparatito. Entonces, ahí es donde nosotros vimos también que esa brecha hay que suplirla con desarrollos locales y adaptados, ¿verdad? Entonces, pues, volviendo a la pregunta, cada 2 años no nos parece excedente. Gracias. ¿Más comentarios, más preguntas? Buenos días. En primer lugar, felicitaciones por la finalización de su investigación. Y tenía 2 preguntas. Número 1, si tenían contemplado el intercambiar la energía eléctrica por la energía solar, y cuándo saldría al mercado ya el producto. Gracias. La primera, sí tenemos contemplado energía solar. Sin embargo, en esta puesta en marcha no fue necesario, ya que la granja ya tenía los 110 voltios. Sin embargo, sí lo tenemos contemplado en nuestro trabajo a futuro y en las segundas etapas de nuestro proyecto integral, ¿verdad? Recordemos que esto no termina aquí, esto es la primera parte y esto es para que ustedes se emocionen y digan, hey, yo quiero colaborar también. Todos ustedes están invitados. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Investigaciones de la Universidad Tecnológica, en la cual estamos desarrollando estas tecnologías y otros proyectos en los cuales ustedes pueden colaborar. Por acá tenemos pues planeado en este año, ya sea ponerle energía solar o baterías, y en este año la portabilidad. En resumen, sí, en esta no se contempló, pero sí lo tenemos contemplado, ya que El Salvador tiene una gran potencial de energía. Y la segunda, ¿cuándo sale al mercado? Pues esa pregunta no me corresponde a mí responderla, ¿verdad?, sino que a la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Tecnológica. Pero pronto. Y si alguno de ustedes tiene un familiar o ustedes mismos son productores avícolas y tienen un gallinero y quieren que lleguemos y les pongamos esto para hacer un experimento, obviamente gratuito, pues se comunican con nosotros
y con gusto podemos ser parte del experimento. Gracias. Tenemos otra pregunta al final. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, que era, ¿qué fue lo que incidió más para que los pollos en la semana 4 murieran? ¿Fueron los gases como el amonio o la temperatura alta? Gracias. Gracias. Ahí le voy a pasar la pregunta a mi compañero de veterinaria, que ellos, va a haber otra presentación obviamente en la Universidad Salvadoreña Ferrer, en la cual también están invitados, donde van a presentar ellos las conclusiones desde el punto de vista veterinario y responder más que todas esas preguntas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a… Rocío. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rocío, soy médico veterinaria de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer. Y bueno, ahorita estamos como analizando los datos, ¿verdad? Pero en el caso de la mortalidad de aves, en este caso de engorde, se correlacionan mucho las variables ambientales y según los datos que hemos obtenido, algunas de las variables como más determinantes son el amonio, que subió mucho, arriba de 25 partículas por millón, que es lo que la literatura dice, ¿verdad?, que es el máximo que puede soportar un ave antes de presentar algún tipo de daño, ¿verdad?, más que todo en el sistema respiratorio. Entonces puede estar muy relacionado al amonio, a la humedad también, que fue muy alta, y a la temperatura. Esas variables son como las principales, pero todavía estamos analizando los datos y luego vamos a presentarlos, pero sí, además de eso, pues hay que tomar en cuenta otros factores de manejo, ¿verdad? Pero básicamente en las variables analizadas esas tres fueron. Gracias, Mirna. También comentar de que en la presentación que van a hacer ellos a futuro, donde analizan estos datos desde el punto de vista veterinario, también durante la prueba a estas aves fallecidas se les practicaron autopsia, ¿verdad? Entonces, bajo esa autopsia también se determina por qué muere. Otra pregunta. Sí, hola, buenas. Antes de empezar, les quería felicitar por la presentación bastante completa y mi pregunta es esta. Estaba viendo que cuando ustedes instalaron los sensores que están ahí en la imagen donde miran los pollos, les quería preguntar si no hubo complicaciones con eso. O sea, instalaron los sensores y no, aparte de las fallas de energía, no hubo más complicaciones como fallos en los sensores o que los pollos estuvieran moviéndolos. Muy interesante la pregunta que él nos hace, porque obviamente esto probamos el funcionamiento técnico en laboratorio, ¿verdad? En el laboratorio lo pusimos a funcionar, pero justamente lo que dice él, en laboratorio no tenemos todas las condiciones, ¿verdad? No están los pollos. ¿Qué pasa? Los pollos los picotean, los mueven, los golpean. En este caso, lo único que se detectó es que se ensuciaban. Se ensuciaba mucho la parte donde estaba el sensor lector y se tenía que limpiar, ¿verdad? No se afectaba, no se dañó, por ejemplo. No se dañaban, pero sí, bueno, la cajita, si vieron, cuando empezamos la llevamos limpia y terminó sucia. Siempre se tenía que limpiar el orificio por donde el sensor estaba captando, que siento que es mantenimiento clásico de sistemas de monitoreo, ¿verdad? Se tiene que estar limpiando por donde se lee, por donde está el sensor, ¿verdad? El sensor obviamente queda expuesto, que después si lo teníamos, acá no se logran ver los sensores, pero los sensores están colocados aquí abajo, es decir, todo esto es la cajita donde está la electrónica, tiene su antena, pero abajo tiene orificios
dónde están los sensores propiamente dicho, ¿verdad? No se alcanza a ver en las imágenes. Aquí, por acá, aquí tenía los orificios donde estaban esos sensores. Acá sí se llenaba de suciedad, básicamente. Ese fue el único problema que tuvimos, digámoslo, desde el punto de vista de instalación. La energía eléctrica, la energía eléctrica la llevamos por este cable y por eso se adecuó primero la granja, ¿verdad? Aquí se puso el toma corriente cercano, se adaptó la Wi-Fi. Realmente desde ese punto de vista no tuvimos mayor problema. Que no quita que en otras granjas no haya electricidad, ¿verdad? Hayan más problemas. Y eso es lo que buscamos también, ¿verdad? Llevarlo a más implementaciones. Buenos días. Tenía una pregunta. ¿Piensan presentar el proyecto a alguna institución nacional o de gobierno para poder financiar el proyecto? Gracias. La respuesta es sí, 1000 veces sí, ¿verdad? Básicamente, pues, estas acciones de divulgación con las que estamos iniciando hoy es parte de eso. El ingeniero Luis es representante de AVES, Asociación Avícola Salvadoreña, y ya él conocerá de nuestro proyecto, podrá comentarle a los socios de AVES que aquí estamos desarrollando este tipo de tecnologías, y sí, la idea es continuar con toda una campaña de divulgación, ¿verdad? Para que las autoridades conozcan más. Gracias. Primero que nada, gracias por la presentación, muy interesante, pero algo que me llamó la atención es que están diciendo que para un futuro van a tener una aplicación para ese tipo de cosas, ya que están usando un programa que es gratis. ¿Ese programa obviamente vendría con todo lo demás de la investigación o sería parte? El desarrollo de una nube de computación, pues aquí el ingeniero Alberto es el experto en cloud computing y nos va a comentar acerca del aspecto de... Sí, buenos días a todos. Con respecto al desarrollo de la nube, ahorita hemos utilizado versiones gratuitas por el mismo objetivo que tenemos junto con esto de no incrementar mucho el costo de esta solución. Estamos usando Azure, unas versiones gratuitas de Azure. En esta próxima investigación que vamos a realizar vamos a utilizar muy probablemente AWS. ¿Y por qué lo hacemos? Pues queremos tener un poco más de seguridad en los que puedan acceder a este sistema. Uno, el backup de todos estos datos, porque estos datos no solamente sirven para publicar el artículo como tal, sino que estos datos se pueden analizar posteriormente para sacar conclusiones acerca de que las que nos mencionaba la doctora ahorita, qué fue lo que más afectó, comparar la investigación que hicimos el año pasado, esos datos con los que vamos a obtener este año también. Y eso puede generar más literatura salvadoreña, porque esto, lo importante acá es que esta literatura es de nuestro país, en nuestro territorio. No estamos leyendo literatura de la India, ni de Estados Unidos, ni de Europa, sino que estos datos son de nuestro país. Y eso es lo valioso de la investigación también. Bueno, mi pregunta va orientada ya que como es un producto que se piensa vender a las personas que trabajan en el sector avícola, mi pregunta era si se había pensado en la comodidad del usuario, o sea, hacer una aplicación y un dispositivo pues, de tecnología bastante avanzada, si se ha pensado que sea intuitivo y fácil de usar para que el usuario esté cómodo de usar y no se pierda, porque si un producto no es fácil de usar, el usuario se puede perder y puede hacer que no sea tan eficiente como se planeaba. Gracias. Claro, la experiencia del usuario es muy importante en ese tipo de sistemas tecnológicos, ¿verdad? Y sí, se ha pensado usemos la palabra vender, pero como decíamos, nosotros pues hemos pensado más en ofrecer el servicio, no en vender el aparato. Si ustedes se fijan, todos los modelos de negocios actualmente es en vender un servicio y no en venderle un aparato. Si ven las telefonías, el aparato casi se lo regalan, lo que le venden es el servicio de telefonía. Entonces, sí,
respondiendo a la pregunta, sí, nosotros hemos contemplado mucho la experiencia de usuario. En esta investigación, pues, si ustedes se fijan, nosotros al usuario lo que le ofreceríamos fuera esto. No le vamos a ofrecer estos diagramas, ¿verdad? Estos diagramas a la avícola no le interesan, lo que le interesa es esto. Y justamente con los compañeros de veterinaria, esto es lo más cómodo para ellos, ¿verdad? Ver gráficos, estadísticas, tablas, correlaciones. Esa es la experiencia de usuario porque para los usuarios a los que va, ¿verdad? No necesariamente va para un usuario común. Así que sí está pensado en eso. Y del otro lado está más pensado en vender servicios y no el aparato. Agradecemos sinceramente a todos por su atención y participación en esta presentación. Solo nos resta invitarles a estar pendientes de futuras presentaciones de investigación realizadas por la Dirección de Investigaciones de la Universidad. Feliz día a todos.